Solamente a las personas que traen su celular, por favor pónganlos en vibración o apáguenlos antes de que comencemos que continuemos con la palabra, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda epístola de Timoteo. Capítulo 2, verso 11 al verso 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta ahí. Lo del obrero aprobado se fue de más. Palabra fiel es esta: si somos muertos, viviremos. Si sufrimos, reinaremos con Él. Pero si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hoy vamos a ver la fidelidad de Dios. En este texto, fidelidad e infidelidad se ven contrastados. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. La infidelidad es uno de los pecados más prominentes en nuestra sociedad el día de hoy. Si nos fijamos en el mundo de los negocios, vemos que los hombres generalmente no se sienten ligados a la palabra empeñada. Si tú le puedes dar vuelta a tu socio, le vas a dar vuelta. Por eso la Biblia dice que no hagamos tratos con los impíos. Dice la Biblia: no unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque generalmente el impío va a ser infiel, te va a dar vuelta. Y aún muchas veces entre hermanos, cuando se hacen algún negocio, las cosas no siempre resultan bien. ¿Por qué? Porque uno de los dos va a ser infiel. Uno de los dos va a tratar de aprovecharse del otro. La naturaleza humana tiende a ser generalmente infiel. ¿Qué es la infidelidad? Pues es el engaño, la deshonestidad, faltar a la palabra, no tomar en cuenta al otro, verse a uno mismo, es el egoísmo. Los infieles son comunes en nuestros días. Si tú ves ahí la esfera social y vemos, por ejemplo, el matrimonio, observamos que la infidelidad conyugal es lo que más abunda. Los lazos sagrados del matrimonio se rompen. Aquellos que ante un altar se prometieron fidelidad mutua hasta que la muerte los separe, no es cierto. El hombre engañó a su mujer o la mujer engañó al hombre. Imagínate, en un negocio tú dices, bueno, pues me dio vuelta mi socio, ¿no? Pero en el matrimonio que digas, me engañó mi cónyuge. Todo lo que representa esa infidelidad. Si nos trasladamos al marco eclesiástico, sabemos que varios miles de hermanos y hermanas prometieron
un día servir al Señor con fidelidad. Y ya han pasado los años, y aquella promesa hoy está ahí, toda llena de polvo. ¿Cuántos de nosotros mismos le hemos prometido hacerle a Dios siempre fiel? ¿Y cuántas veces hemos sido infieles a Cristo? ¿Cuántas veces prometemos algo a Dios y no lo cumplimos? ¿Cuántas veces le decimos a Dios, sí Señor, te voy a entregar mi alma, te voy a obedecer hasta que me muera? Y a la primer pruebita, ¿qué es lo que hace el ser humano? Falla. Se vuelve infiel. O sea, la infidelidad es cuando tú engañas a otra persona. Cuando le dices que vas a hacer algo y no lo haces. Por ejemplo, si tus hijos van a la escuela y reprueban, ellos faltan a la palabra con sus papás, ¿no? Que se van de pinta, que se gastan el dinero de las colegiaturas, son infieles a los padres. La infidelidad es tan común. Pero Dios es fiel. Deuteronomio 7, verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tu Dios es Dios y es un Dios fiel. La fidelidad es la esencia de Dios. Sin ella, Dios no pudiera ser Dios. La fidelidad está ligada a la verdad. Si Dios fuera infiel, sería obrar contra su propia naturaleza. Es imposible, como hemos visto, que Dios sea infiel. Dios es fiel. Y aun cuando tú seas infiel, Él permanece fiel. Claro que esto no es un permiso para el pecado. Lo que tratamos hoy es de resaltar la grandeza de Dios en cuanto a su fidelidad. Y lo vamos a ir entendiendo. Dice el salmista en el salmo que leímos al principio, que tu fidelidad alcanza el cielo azul. Es decir, que está por encima de cualquier comprensión. O sea, a veces no lo entendemos porque Dios es fiel. Como se ha portado este mundo, este planeta, ya era para que Dios lo hubiera destruido desde cuándo. ¿Sí me entiendes? Los hombres que representan o que dicen representar a Dios o que utilizan el nombre de Dios durante años han abusado y han hecho locura y media utilizando a Dios, y Dios no los ha destruido porque Dios ha sido fiel a su palabra. Pero también dice la Biblia que así como Dios es fiel, Él es fuego consumidor. Y también dice la Biblia que Él no tendrá por inocente al culpable. Y dice en Gálatas que no os engañéis, que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra eso va a cosechar. Y dice la Biblia que un día estarán delante de Él en el gran trono todos los seres humanos, chicos y grandes, pobres y ricos, sabios e ignorantes, y que serán juzgados en base a sus obras. Y que va a apartar a unos a la derecha y otros a la izquierda, y a los de la izquierda les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Y a los de la derecha les dirá: pasaos benditos de mi Padre. Dios lo ha prometido, hermanos. O sea, Dios ha dado su promesa. Así va a ser. Para que si por ahí alguien quiere interpretar mal esa predicación y diga: nos están dando permiso para pecar. Como Dios es fiel, yo puedo hacer lo que quiera y después de todos modos Dios me va a salvar. No.
O sea, Dios habla acerca de aquellas personas que aún no lo conocen y que se portan mal y Dios no les quita la vida. Porque Él les ha prometido a todos la oportunidad de salvación. Dios llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Pero también dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Todo lo que concierne a Dios es enorme, grande, incomparable. Él nunca olvida ni falta su palabra. Nunca pronuncia sus palabras con vacilación ni renuncia a ellas. Dios se ha comprometido a cumplir cada una de sus promesas, cada una de sus profecías. Cada pacto establecido y cada amenaza, Él la cumple. O sea, cada bendición, pero también cada amenaza, Dios la va a cumplir. No nos no debemos de tener dudas de que Dios va a faltar a su palabra, porque Él es fiel. Lamentaciones 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ahí está la clave, hermanos. O sea, este mundo no ha sido consumido y nosotros con él por la pura misericordia de Dios. Y dice la palabra que nunca decayeron sus misericordias. O sea, Dios no tiene estados depresivos como los seres humanos. Ni Dios un día está enojado de malas y empieza a cortarle raciones a los seres humanos, a los seres vivos. O sea, Él permanece siempre fiel. Es constante, constante, constante. Y aun cuando tú te portes mal, y aun cuando tú te apartas, Él es fiel. Hasta el día de tu muerte. La fidelidad es una cualidad, es algo propio de Dios. La misericordia, igual. Personas que no han entregado su alma a Cristo, solamente por la misericordia de Dios, están vivos. Solamente por esa virtud que Él no nos paga como lo merecemos, Él ha tenido paciencia para con todos nosotros. No hemos sido consumidos. Esta palabra consumidos quiere decir destruidos. Dios no ha terminado con nuestra existencia, ni nos ha abandonado a nuestra suerte, como luego dicen por ahí algunos. Dios nos ha mantenido con vida. Y aun cuando vivamos en maldad, Él permanece fiel. Pero llega un momento en que el hombre va a tener que tomar una decisión en su vida. Y si en ese momento la persona no toma la decisión correcta, Dios permanece fiel a su palabra. Dice que los impíos serán consumidos. Y habla de un infierno para los inconversos. Es fiel a su palabra. Y así como amanece día tras día, dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Sí. O sea, tú despiertas hoy y Dios permanece fiel contigo. Y Dios te dice, si tú te arrepientes de tus pecados, yo te perdono. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios tiene su palabra constante. El día que tú te levantes y ese día te conviertes a Dios, Dios te va a cumplir su palabra. Te va a perdonar todos tus pecados. El asunto, hermanos, es que no sabemos cuántas oportunidades tendremos. Algunas personas les llega la muerte sin esperárselo. Hoy tú te levantas, te vas a trabajar y ya casi a punto de salir de tu trabajo hay una explosión y te mueres y no tuviste la oportunidad de arrepentirte.
¿Sí me entiendes? Dios te quita la vida así, hermano. Y si tú no aprovechaste las oportunidades que Dios te dio, vas a estar ahí delante de Él y lo vas a enfrentar. Y entonces le dirás: Señor, dame una oportunidad más. Una más. Y Dios le va a decir: no. Te di las suficientes para que te arrepintieras y no te quisiste arrepentir. Si quisieres y oyeres, comerán del bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido. Señor, déjame ir allá en mi casa y decirles que es cierto, que eres real, que hay un infierno, que hay esto. Y Dios les va a decir: no. A Moisés tienen y a los profetas, a ellos escucharlos. Tienen la palabra, mi palabra. Si yo no tengo por qué mandar a alguien más a que dé otra palabra, ya está mi palabra hecha. Si tú no la crees, es problema tuyo, no es problema de Dios. Mi palabra. Dios es fiel en su palabra. Así que aprovecha, hermano, la oportunidad que Dios te da de arrepentirte el día de hoy. Porque mañana quién sabe. Veamos algunas evidencias de la fidelidad de Dios para con este mundo. Génesis 8, verso 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Oye, hermano, pero es que Dios no consideró el cambio climático. Por favor. ¿Tú crees que a Dios se le iba a escapar eso? No. Mientras la tierra permanezca, va a haber semilla y se van a cosechar de la tierra los frutos. Amén. ¿Sí me entiendes? Hasta el día que Dios diga: esta tierra se acabó. Mientras la tierra permanezca, va a haber frío y va a haber calor. Va a haber las estaciones del año, el verano y el invierno. Va a haber día y va a haber noche. Porque Dios lo dijo, así va a ser. Y todos los días nosotros nos levantamos y ¿qué vemos? Eso. ¿Sí? Él dijo que no iba a destruir la tierra jamás con otro diluvio. Y lo va a cumplir. O sea, tenemos evidencia de la fidelidad de Dios para con nosotros. Cada vez que nos levantamos, abrimos nuestros ojos, ¿qué vemos? Los frutos de la tierra. ¿Sí? Ves el canasto con fruta, sales, ves los árboles, porque Dios lo hace así, porque Dios así lo ha prometido. Aún en los lugares más inhóspitos podemos encontrar cosas de Dios allí. Frutos, vida. Porque Dios así lo ha prometido. No cesarán las semillas ni las cosechas. Cada año que pasa, cada día que pasa, es una evidencia del cumplimiento de las promesas de Dios. O sea, tenemos evidencia de la fidelidad de Dios. Tenemos miles y miles de años habitando este planeta y así ha sido siempre. La tierra no se agota. Tú puedes sembrar una semilla y de repente esa semilla donde no hay nada, al rato tienes un árbol lleno de naranjas llenas de jugo. ¿Sí? ¿De dónde salió? Oye, pues de la tierra. ¿Por qué no sembramos un billete de 500 pesos? Salen billetes de 500. Pero ¿cómo sí logramos que salgan frutas? Y te aseguro una cosa, es más complicado hacer una naranja que hacer un billete de 500 pesos. Es muchísimo más complicado. No te le puedo decir a Adrián, haces un billete de 500 y no lo hace. Pero dile que te haga una naranja
No va a poder. Solamente Dios es el que da la vida. Y tú puedes ver una semilla insignificante y hay vida ahí en esa semilla. Porque así Dios lo ha decretado y lo ha establecido. Génesis 15, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En la historia también Dios ha sido fiel. Después de Abraham, los siglos siguieron su curso y sus descendientes gemían en Egipto mientras cosían ladrillos estando esclavizados. Ese pueblo que Dios le había dicho a Abraham que iba a ser su nación, su pueblo escogido, ahora estaba en un imperio como esclavo, haciendo ladrillos. ¿Se había Dios olvidado sus promesas? No. Éxodo 12, verso 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Imagínate. O sea, Dios le prometió a Abraham 430 años antes, si no es que un poquito más, que su pueblo iba a ser esclavizado, pero que él iba a liberar. Abraham no tenía ni siquiera un hijo, pero Dios le estaba dando la promesa. Y después vemos ese día, todas las huestes, que es decir, todas las tribus, todos los descendientes de Abraham, salieron con riqueza de ese lugar. Dios no retarda sus promesas. Dios lo cumplió, hermanos. Y también dijo que Dios los iba a reunir a ese pueblo, que lo iba a esparcir por todo el mundo y que después los iba a reunir en una nación. Y ya lo hizo cuando se formó el Estado de Israel en el siglo pasado. Y también dijo Dios que ellos son la vid, no en sí Jesucristo, sino que ellos son el árbol, ¿sí me entiendes? Ellos son la planta. Pero ellos, cuando no quisieron con Jesucristo, fueron desarraigados. Pero dice la Biblia que ellos van a ser reinjertados de nuevo. ¿Qué quiere decir? Ellos van a poner su confianza en el Señor Jesucristo. El pueblo de Israel se va a convertir a Cristo. Y cuando eso sucede, hermano, créemelo, es inminente la venida de Cristo. Y si eso pasa y tú no te has convertido, ¿quién sabe si logres entrar en el reino de los cielos? Porque hoy estamos en una dispensación para los gentiles, para los que no somos israelitas. Y hoy obtenemos la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Pero cuando Dios empiece a salvar a su pueblo, al pueblo de Israel, los que estemos adentro nos quedaremos adentro. Y los que están afuera, quién sabe si logran entrar. Dios así lo ha prometido. Y vemos que lo ha cumplido. ¿Qué más prometió Dios? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué prometió Dios? Que una virgen iba a concebir y que iba a tener un hijo y que ese hijo se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se cumplió la promesa? Sí. Nació Jesús de una virgen llamada María, que no había conocido varón, y eso fue un milagro,
porque fue concebida por el Espíritu Santo. Y nació Jesús, y creció, y empezó su ministerio, y estableció su iglesia. Y fue crucificado, y resucitó al tercer día, y después ascendió al cielo. Gálatas 4, verso 4. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, cuando vino el cumplimiento, Jesús nació. Aquí ya en Gálatas, el apóstol Pablo está hablando de la promesa que se cumplió. O sea, a través de la historia, Dios ha sido fiel a su palabra. Y entonces tú puedes encontrar un montón de palabras, hechos históricos. Y Jesucristo profetizó que Israel iba a ser, que Jerusalén iba a ser destruida. Y se cumplió. Y hay muchas promesas que están ahí, ¿para qué? Para que nosotros creamos y veamos la fidelidad de Dios. Hebreos 10, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Eso ya se nos aplica a nosotros como cristianos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? A ver, dígame algunas promesas. La salvación, que nunca nos va a desamparar, la vida eterna. ¿Tres nada más? Que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. La salvación de nuestros familiares. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Clámame en el día de la angustia y yo te responderé y tú me honrarás. Al que pide se le da, al que toca se le abre, el que busca encuentra. El que cree en mí no morirá. ¿Tienes sed? Sí, dime. Que Él es misericordioso para los que le buscan. O sea, ¿cuántas promesas hay, hermanos? Hay un montón. Sí. Hay un canto que dice que Él nos ha sacado del cieno profundo, que cuando andemos por el valle de sombra y de muerte Él estará con nosotros, que Él adereza mesa delante de nuestros adversarios, que Él nos lleva a las aguas de reposo, que si tienes sed, vayas con Él y bebas, que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro cuidador, Él es el poderoso de Israel, que en su nombre echaremos fuera demonios, impondremos manos, sanaremos enfermedades, que cosas mayores que Él haremos en la tierra. ¿Qué más, hermano? ¿Cuántas promesas más hay? Nuestro refugio. Que vengan a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. Yo te responderé. Ven y compra sin dinero y sin precio. ¿Qué más, hermanos? Instruye a tus hijos en el camino y aun cuando serán grandes no se apartarán de él. O sea, ¿cuántas promesas hay para cada uno de nosotros? Y si nosotros nos mantenemos firmes y sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, ¿qué es la esperanza? Pues es cuando esperas algo que te han prometido. Si tú eres fiel en eso, fiel es el que prometió, es Dios el que prometió. Cada una de esas promesas se te van a hacer realidad en tu vida. Cada una. En todas las relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En Él podemos confiar plenamente, ya que nadie ha sido defraudado.
Esa es una verdad que el pueblo de Dios necesita saber. Dios es fiel. Su fidelidad es para siempre. Es parte del carácter divino. Y debemos depositar nuestra confianza en eso, en que Él es fiel. Él nos cuida, hermanos, como la niña de sus ojos. ¿Por qué no confiamos en eso? Él nos ama. Él nos abriga bajo las sombras del Altísimo, como la gallina abriga sus polluelos. Jehová Jireh, ¿no? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Si los lirios del campo y las aves del cielo no necesitan trabajar para comer y Dios les suple, ¿cuántos más nosotros? Por nada estéis afanosos. Hermanos, son una explosión de promesas una tras otra. ¿Qué es lo único que te toca hacer a ti? Creer. ¿Crees? Sí. ¿Qué le dijo a Marta? ¿Crees esto? ¿Sí me entiendes? Porque Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad bíblica y otra cosa diferente es actuar de acuerdo a esta verdad. Hay épocas en la vida de los hombres, incluso en la vida de los cristianos, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Nuestra fe es probada fuertemente y la inquietud se apodera de nuestra vida, de manera que se nos hace difícil darnos cuenta de la obra del amor. Los planes que acariciamos se desbaratan. Algunas personas en las que confiamos nos abandonan. Alguien que procede a ser nuestro hermano nos traiciona. Nos tambaleamos. Intentamos ser fieles a Dios, pero una oscura nube la esconde de nosotros. En esos momentos no podemos armonizar los reveses que a veces tenemos en nuestra vida con las promesas de Dios. Hay personas que dicen, es que desde que me convertí me he ido como en feria. ¿Y tú me dices que Dios me ama? Sí, sí te ama. Y seguramente, a lo mejor te he ido como en feria porque estás cosechando todo lo que sembraste. Las consecuencias de tu pecado. Sí, pero ya me convertí a Dios. Pues sí, ya Dios te perdonó. Pero las consecuencias no te las vas a quitar de encima. ¿Qué debemos hacer entonces? Isaías 50, verso 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas carece de luz. Confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Oye, hermanos, que yo estoy bien prendido con el Señor. Yo estoy con Él. Qué bueno, hermano. Oye, hermano, yo ando en tinieblas. No veo la luz. ¿Qué hago? Así como aquel está bien, tú también confía en el nombre de Jehová y apóyate en Dios. La esperanza para el impío es Dios. La esperanza para el cristiano es Dios. Tienes problemas, tienes dificultades, estás cruzando por el valle, estás en presiones sobre tu vida. Confía en Jesús, en Jehová. Apóyate en Dios. Me acuerdo aquellas palabras de aquel hermano que un día nos dijo: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Y qué nos está diciendo? Aprende a perder con Dios. ¿Tienes problemas, Señor? Pónselos en sus manos de Dios y deja que Dios haga. Dios, pero se van a burlar de mí. Confía en Él. Dios, pero van a quitar mis cosas. Confía en Él.
¿Sí me entiendes? Si tú confías, Dios te va a favorecer. ¿Por qué? ¿Porque tú confiaste? No, porque Él lo prometió así. ¿Sí me entiendes? No está en lo que tú hagas, está en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios ha dicho. O sea, tu confianza debe estar en Dios. Pero lo voy a perder. Pues sí, pero me vas a ganar. No sé si me entiendes. Confía en Dios. Cuando eres tentado a dudar de la fidelidad de Dios, espera en Él y pídele a Él. Él te va a mostrar el camino a su debido tiempo, y por los resultados sabrás que Dios no defrauda ni olvida a los suyos. Isaías 30, verso 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Fíjate, Dios va a esperar para tener piedad de ti. Oye, hijo, ¿quieres $1,000,000? No, no los quiero. Está bien. Sí. Y al año, ¿te hace falta $1,000,000? No, no me hace falta. Dios guarda su $1,000,000, ¿no? Y el día que tú le dices, Señor, necesito $1,000,000, ahí está, hijo, tómalo. Tú dirías, pues qué mal está este hombre, ¿no? ¿Por qué se esperó para recibir las bendiciones de Dios? Así es el impío. Se esperan para que Dios tenga piedad de ellos. Y viven una vida terrible de sufrimientos y de dolores y de angustias hasta el día que se convierten y Dios derrama sobre ellos su misericordia, sobre su piedad. Y será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. O sea, cuando una persona se convierte a Cristo, Dios lo esperó para tener piedad de él. Y entonces Dios va a ser exaltado después. ¿De qué manera? Teniendo misericordia de vosotros. O sea, grande es Dios, ¿no? Que va a decir uno, oye, Dios, que Dios como tú, que perdonas el pecado. ¿Tú crees que las virgencitas perdonan los pecados o los santitos? No, solamente Dios. Pero así como Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas, también lo es en el cumplimiento de sus amenazas. Y vemos todo el Antiguo Testamento, cómo Dios amenazó al pueblo y les cumplió una tras otra. Hebreos 12, verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Te consume para bien o te consume para mal, ¿no? Para el infierno. Veamos tres aspectos de la fidelidad de Dios relacionados con su pueblo. Primera de Corintios 1, verso 8 y verso 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. O sea, Dios nos va a confirmar hasta el fin, para que seamos irreprensibles. ¿Cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es ese día? ¿A quién se le va a dar el poder de juzgar a vivos y a muertos? A Cristo. En el día del juicio, ¿sí? Dios nos va a mantener firmes para que ese día seamos irreprensibles. Y todo esto es gracias a la fidelidad de Dios, porque fue Él quien nos llamó a tener comunión con Jesucristo. Él fue el que nos atrajo. No fueron las personas. Tú no le debes la salvación a una persona o a un grupo religioso. Tu salvación se la debes a Dios. Y si Dios utiliza burros para llevar la bendición, esos son los burros, ¿sí me entiendes? Fue Dios el que hizo el milagro.
Tú estás ligado a Dios, no a los hombres. Tu fidelidad es para con Dios. Y si los hombres que están contigo son fieles a Dios, tú debes serle fieles a esos hombres y a Dios. Pero cuando esos hombres se voltean y le dan la espalda a Dios, tú no tienes por qué continuar siéndole fiel a esas personas. No te debes de volver un incondicional de ellos. Tú debes ser incondicional de Dios. A Dios debes de servir. La fe de Pablo en la absoluta seguridad de la salvación se basaba no en sus fuerzas ni en su capacidad para perseverar, sino en la veracidad y la fidelidad de aquel que no puede mentir. Dios es fiel. Dios no permitirá que ninguno perezca de aquellos que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo. Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Mas aquel del cual estaba profetizado, el hijo de maldición, el que me iba a entregar. Él ha prometido librarles del pecado y de la condenación, haciéndolos partícipes de la vida eterna. Si Dios te promete la salvación, Dios te la cumple. Amén. Dios es fiel también, ¿en qué otro aspecto? En disciplinar a los suyos. Salmo 119, verso 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Cuando vienen las pruebas, hermano, no debemos de pensar que Dios se olvida de nosotros. No, es por su fidelidad que Dios nos aflige. ¿Y para qué crees tú que Dios nos aflige? Para formar y moldear un carácter en nosotros, para enseñarnos a depender de Él, para enseñarnos a tener paciencia de Él. Y cuando nosotros somos afligidos y de repente nos va como en feria, que podamos perder el trabajo a un familiar, debemos de humillarnos delante de Él. Y así como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Cuando vengan las pruebas, aún debemos de estar agradecidos con Dios, darle gracias en lugar de murmurar. Por eso a mí se me hace a veces increíble que una persona empieza a tener problemas y empieza a murmurar en contra de Dios, como el pueblo de Israel. Y luego decide abandonar a Dios, alejarse. Salmo 89, verso 32. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Y el ejemplo lo tenemos cuando le damos vara a nuestros hijos, ¿no? Se portan mal, le damos vara a su rebelión y azotes a sus iniquidades. Pero no los dejamos sin comer. No dejamos de mandarlos a la escuela. No dejamos de atenderlos cuando están enfermos. No dejamos de decirle cosas bonitas o acariciarlos. ¿Sí? Como padres no quitamos de nuestros hijos la misericordia. ¿Sí me entiendes? Dios es mejor que un padre, ¿no? A veces te rebelas y Dios te va a azotar con vara, ¿sí? Y andas ahí haciendo iniquidades y Dios te va a reprender. Pero aún Dios permanece fiel. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Dios no quiere que te pierdes. No quiere. O sea, Dios no desea la muerte del impío. Él quiere que los impíos se arrepientan. Y por último, Dios es fiel en glorificar a sus hijos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 y verso 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
la vida eterna, hermanos. O sea, Dios te ha prometido la vida eterna y te lo va a cumplir. O sea, debes de confiar en eso. Dios no nos trata según nuestros méritos, porque realmente no tenemos ninguno, sino según su fidelidad. Y Él nos ha dado la gracia para que nos podamos salvar. Dios nos da una demostración plena de la permanencia de su bondad hacia los que Él ha escogido, al asegurarnos de que Dios va a cumplir su palabra. Dios la va a cumplir. Conclusión, la comprensión de la fidelidad de Dios, ¿qué hace? Nos libra de inquietudes. Porque si estamos llenos de ansiedad, vemos nuestra situación con temor o miramos el mañana con pesimismo. Y cuando estamos así, hermanos, negamos que Dios es fiel. Cuando tú andas ansioso, cuando tú andas inquieto, cuando ves los días grises y ves que mañana va a ser un día peor que el de hoy, lo único que estás haciendo es negar que Dios es fiel. Cuando vemos un cristiano que está ahí quejándose todos los días de que le va mal, de su mala suerte, de sus desgracias, ¿sabes lo que ese cristiano le está gritando al mundo? Dios no es fiel conmigo, se me ha abandonado, no cumplió su palabra. Pero cuando tú comprendes que Dios es fiel y que ves las cosas terribles, tú dices, cuando está más oscuro es porque va a amanecer. ¿Sí me entiendes? Y es una filosofía muy diferente a decir qué mal están las cosas, ¿no? Tan muy duras las pruebas. Seguramente Dios me está mostrando algo. Alguna vez yo tuve algunos problemillas por ahí y yo decía, es que Dios a mí me enseña de bulto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir de bulto? Me pasan las cosas a mí para que las aprenda, ¿no? Y yo le daba gracias a Dios, hermanos. Es la única manera en que a veces yo puedo entender que me pasen las cosas a mí. Porque a veces no las entendemos de otra manera, hermanos, hasta que nos pasan a nosotros. Y es cuando podemos ponernos en los zapatos de los demás y podemos, en base a la experiencia, decir, sí, así es. Entonces ve las cosas de una manera diferente. Y ahorita tú puedes tener un montón de problemas, dificultades, ansiedades. Velo desde este punto de vista. Dios me ha prometido que Él me va a hacer descansar. Y lo va a cumplir. Y esto que parece muy mal, Dios lo va a componer. ¿Cómo le haga? ¿Quién sabe? Pero Dios lo va a componer. Dicen por ahí, ¿este problema tiene solución? No, entonces no te preocupes, no tiene solución. ¿Este problema tiene solución? Sí, sí tiene solución. Pues no te preocupes, resuélvelo. ¿Sí? O sea, como vean las cosas, siempre vas a ver el lado amable de las cosas. Por eso dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Señor, pero estoy enfermo. Pues sí, pero seguramente esa enfermedad traerá algo bueno a tu vida y quizás a la vida de los que están a tu alrededor. Señor, pero tengo muchos problemas. Pues sí, pero algo bueno Dios sacará de eso. O sea, Dios nos muestra muchas cosas y permite que nos pasen muchas cosas porque va moldeando en nosotros el carácter, la paciencia, el quebranto también, la humildad. Dios quebranta la soberbia. A veces andamos como pavos reales por el mundo y Dios nos tiene que quebrantar y nos tiene que tirar al suelo y nos tiene que hacer ver nuestra condición de que no somos nada sin Él. En segundo lugar,
Esto refrena nuestra murmuración, porque acalla nuestras quejas y nuestra impaciencia. Y Dios será honrado al reconocer su amor aún en las pruebas. O sea, cuando tú conoces la fidelidad de Dios, pues te callas y ya no andas lloriqueando. Ay, hermanos, que tengo muchas pruebas. Ay, hermanos, que me va muy mal. Ay, hermanos, que no tengo trabajo. Ay, hermanos, siempre están, ay. Cuando lo que vas a hacer es decir, gloria a Dios. Hoy no tengo trabajo y no tengo dinero. Pero si Dios a sus aves les da de comer, seguramente a mí me va a dar de comer. ¿Sí me entiendes? Y debes de esperar en Dios. No desesperarte como Saúl, ¿no? Que se tardaba Samuel en llegar e hizo las cosas a su manera. Claro, tampoco no implica que te vas a sentar a decir, pues que Dios me traiga de comer, ¿no? ¿Sí? Porque también ese es el otro extremo, el extremo de la conchudez, ¿no? Despiértate, dormilón, ¿no? Te va a decir Dios, ponte a trabajar, no estés de flojo, y vete a buscar trabajo. O sea, Dios para cada condición va a tener una respuesta. Y cada respuesta generalmente le va a honrar mucho a Él. Y en tercer lugar, aumentará nuestra confianza en Dios al poner nuestras vidas y todo lo que tenemos en sus benditas manos. Y persuadidos de su fidelidad, nos contentaremos con su provisión. 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, si tú padeces, encomienda tu alma a Dios y sigue haciendo el bien. No digas, pues tengo necesidad económica, pues ni modo, voy a tener que hacer una tranza. ¿Sí? Haz el bien. Voy a hacer un fraude. O sea, haz el bien. O sea, no aproveches o no te justifiques de que sufres para hacer el mal. ¿Estás en pruebas? Aguántate. Es que estoy sufriendo persecución, entonces voy a tener que hacer un papel falso para hacer esto. Y no, haz el bien. Y eso glorifica también mucho a Dios. Y si tú permaneces fiel, Dios es fiel. Amén. Es lógico que el creyente responda y corresponda a la fidelidad de Dios con su propia fidelidad. Eso es lo que se espera de cuantos desean agradarle y de servirle. En las enseñanzas de Jesús, la fidelidad del siervo aparece como un deber ineludible. O sea, come el siervo cuando llegan los dos de trabajar con su Señor. ¿Se siente el siervo a comer con el Señor? No. ¿Qué hace? Le sirve. ¿Sí me entiendes? Y eso hablamos de los siervos y de los amos de allá afuera, ¿no? Sí. Sabemos que Dios nos hace sentar a la mesa con Él. Y nos toma como hermanos, como hijos. Tanto las Escrituras como la historia de la Iglesia nos ofrecen ejemplos muy estimulantes de siervos fieles, como Jeremías o Juan el Bautista. El primero sufrió encarcelamiento, burlas y rechazo. El segundo una muerte. Suerte parecida corrieron Esteban, Jacobo, Pablo, Pedro, y asimismo la historia de la Iglesia nos da a conocer la fidelidad heroica de miles de mártires que prefirieron perderlo todo, la misma vida, antes que negar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y todavía en nuestro tiempo, muchos cristianos en diferentes países están sufriendo diversas formas de persecución, pero perseveran fieles en su testimonio cristiano. Y sin duda, grande es el precio del discipulado, aunque no siempre vaya a ser sellado con la tortura o la muerte. O sea, a veces
El ser discípulo no significa que te vayan a tener que matar o te van a tener que torturar. Pero algunos ni siquiera quieren sufrir nada por Cristo. Nada. O sea, quieren que Dios los trate como si fueran reyesuelos, ¿no? Y a veces hay que sufrir, hermanos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que Dios te promete. Amén. Dios es fiel. ¿Y nosotros? Esa es la pregunta. Dios es fiel. ¿Y nosotros? Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si hay algo que realmente exalte esa fidelidad de Dios, es Jesús. Como Él ha sido fiel. Fiel es Dios. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al que tienes le será dado y tendrá más. Y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Si tú eres fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondrá Dios. Séle fiel a Dios. Y recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Murió por ti. Sufrió por ti. Y aun cuando tú has caminado y a veces te has apartado, Dios ha sido fiel contigo. Cuánto esperado este momento, cuánto esperado que me hagas, cuánto esperado este momento. Esperando que volvieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. De tu lado no me río. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz,
tu padre, ni tu madre, ni nadie te ama como Jesús te ha amado. Nadie. Porque Él es fiel en su palabra, en lo que ha dicho. Aun si tu padre o tu madre te dejaran, yo no te dejaré. Nadie te ama como Dios. La fidelidad de Dios en su palabra. Nadie te ama como Él. Yo sé bien lo que me dices. Tantas veces no me hablas. Yo sé bien lo que te sientes. Aunque nunca lo compartas, yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún las veces he cargado. He sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, es tu fin más grande prueba. Nadie me ama como tú, Señor. ¿Qué mayor prueba, Señor, queremos de tu fidelidad, Señor? Que aún me amaste, Señor, antes de que yo fuera concebido, Señor. Que aún, Señor, antes de la fundación del mundo, tú ya me amabas, Señor. Cuando estabas aquí en esta tierra, Señor, cada día yo estaba en tus pensamientos, Señor. Cuando tú pensabas en lo que ibas a hacer en el sacrificio, tú pensabas en mí, Señor. Tú pensabas que era importante y que era de vida el que tú murieras para que me salvara yo, Señor. Cada golpe, Señor, cada sufrimiento, cada dolor, fueron para mí, Señor. Porque era necesario que el justo muriera por el injusto, Señor. Y cuando yo andaba en este mundo, Señor, y caminaba en él, y que me comportaba muy impío, Señor, impíamente, Señor, tu fidelidad ahí estaba, Señor. Y aún después, Señor, cuando te conocí,
tú me seguías amando, Señor, y me demostraste tu amor, Señor, porque me diste muchas cosas, Señor, que yo no merecía, Señor. Y aún hasta el día de hoy, Señor, yo veo tu fidelidad sobre mi vida, Señor, porque sé que nadie me ama como tú, Señor. Y sé que cuando me has corregido, Señor, y me has reprendido, es porque me amas, Señor. Y cuando has hecho, Señor, que me tope en la pared, Señor, y me dé cuenta de mis errores, y sufra las consecuencias de los mismos, Señor, es porque tú me amas, Señor. Porque tú no quieres que yo me pierda, Señor. Y estoy seguro, Señor, que así como me has amado a mí, Señor, has amado a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en este día, Señor. A cada uno de los que están presentes por internet, los has amado, Señor. Aún, Padre, a nuestros familiares impíos, los has amado como a mí, Señor. Los has tratado con misericordia, Señor. Los has bendecido, Señor. No les has pagado conforme a sus maldades, sino que sus vidas has cuidado, Señor. Porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, Dios fiel, Señor. Y cada promesa que has dado, Señor, a nosotros, no las vas a cumplir, Señor, si nosotros permanecemos fieles a esa esperanza, Señor. Si nos mantenemos firmes sabiendo que estamos confiando en el invisible, en el Dios Todopoderoso. Hoy te agradecemos tu fidelidad, Señor, manifestada en la misericordia para con nosotros, Señor. En tu palabra, en tus promesas, Señor. En este planeta, Señor, que aún es una muestra más de tu fidelidad, Señor. Y aún a pesar de los seres humanos, Señor, y de sus maldades, tú cumples tu promesa, Señor. Y vas a seguir, Señor amado, siendo fiel. Gracias, Padre, por la palabra, Señor. Gracias por estos cantos que nos inspiran, Señor, y que nos reprenden también, Señor, y que nos enseñas y que nos dicen, mira, mira la cruz, esa es mi mayor prueba de que te amo. Ahí donde fui crucificado, ahí donde fui muerto por ti, ahí está la cruz. ¿Qué más quieres? Esa es nuestra mayor prueba de amor, Señor, tu sacrificio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor.